explicarle de manera breve, sencilla, lo que es el Antiguo Testamento y Luis se va a abocar al Nuevo Testamento. Más que nada les explico porque es probable que digan faltan cosas, pero va a haber una segunda parte, ¿sí? Titulé esta palabra, que es la Pascua. Entonces, primeramente, antes de entrar en todo lo que es significados, origen y demás, les pregunto a ustedes, ¿qué es la Pascua? Es donde festejan la libertad de los judíos. La libertad de los judíos. Amén. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Lo que dice Nacho es el Pesaj. El Pesaj, claramente, sí. Más. Bien, lo que dijeron es correcto, ¿sí? El origen es el Pesaj. Para los que están anotando, si voy muy rápido me retan, ya saben. Su origen radica en el orden divino de marcar los hogares con sangre de un cordero para que Dios pasara de largo. Ese es uno de los significados. Durante la plaga que mató a los primogénitos en Egipto, ¿sí? Para los que anotan, el significado del Pesaj proviene del hebreo, significa pasar de largo o saldar. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ir a Éxodo, que vamos a ver la liberación física del pueblo de Israel, ¿sí? Eso lo vamos a encontrar en Éxodo 12. Pero antes de que vayamos a Éxodo 12, que es donde habla la Biblia de la Pascua, me gustaría que vayamos al origen del origen. Vamos a Génesis 15. Génesis 15, 13 y 14. Cuando lo tienen me dicen amén, ¿sí? ¿Lo tienen? Estamos. Dice, está hablando Jehová a Abraham. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. El 14 dice, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Amén. Del pueblo que estamos por hablar, el cual hizo la primera Pascua, la primera representación, es el pueblo de Israel, el cual estaba siendo oprimido en Egipto. ¿Sí? Estaba siendo oprimido, estaba siendo esclavizado, estaba siendo utilizado. Pero el plan de Dios era mayor, ¿sí? Dios le habla a Abraham acerca de la condición de su descendencia, pero también que iba a ser liberado. Dios le dio la problemática y también le dio la solución. ¿Por qué quiero nombrar o decir esto? Porque muchas veces cuando estamos pasando circunstancias, el plan de Dios es mayor. Pero es necesario que pasemos por Egipto, ¿sí? Vemos en Éxodo 12, voy a necesitar que me ayuden un poco porque tengo un poco la letra chica del cielo, pero no. Okay. Éxodo 12, vamos a ir leyéndolo porque habla de las Pascuas. Los que tienen la Biblia van a ver que dice de la Pascua. Y dice los primeros versículos, el 1 y el 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el día de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿Sí? Vemos cómo Dios da las instrucciones de cómo tienen que celebrar, ¿sí? Más adelante vamos a ver que habla de si la familia es pequeña, deben compartir con el vecino que está más pronto, cómo tiene que ser el cordero, tiene que ser macho, de un año, de ovejas o de cabras. Saltamos al 7. El 7 dice, tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas, en
en el que lo han de comer, ¿sí? Aquella noche comerán esa carne y demás, y esta marca que ellos hacían en la puerta era para que cuando viniera el espíritu de muerte en ese momento que Dios había enviado, no pase por esa casa y pase de largo. Por eso es el significado que habíamos leído hace un ratito. Pasar de largo o saltar, ¿sí? Entonces, leemos el 11, seguimos en el 12, 11. Bueno, desde el 7 al 11 le da instrucciones. Cómo deben comer, qué no deben comer, ninguno debe dejar costa o hasta el día de la mañana, ok, el 11. Y comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vosotros, en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Amén. Amén. Y cuando leí esta parte, decía que loco, estudiamos un poco ayer con Will, porque si ustedes hacen una comparativa, ven que está muy relacionado a Efesios 6:10, lo que estuvimos estudiando de la armadura, ¿sí? Porque dice, ceñid vuestros lomos, vuestros calzados, ellos tenían que estar preparados. ¿Por qué? Porque lo que ellos estaban viviendo en ese momento era algo espiritual, era una guerra. Debían estar preparados para lo que iba a venir. Es más, si vamos más adelante en la historia, vemos que los egipcios después rápidamente dicen que se vaya, que en el momento que se vaya, que ya no querían que estén más ahí en la misma tierra con ellos, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios con las instrucciones es en el que leímos el 1 y el 2, ¿sí? Lo separé por puntos por si ustedes lo quieren notar. La sangre en los dinteles y en los postes como marca, como señal. Y el 11 que acabamos de leer lo marqué con esto de que debían estar listos y preparados para el momento, ¿sí? Comparativa con Efesios 6:10, porque estaban atravesando una guerra espiritual y natural. Ahora, ¿por qué los egipcios no querían soltar al pueblo de Dios? Porque los egipcios hicieron tanto y sufrieron tanto, porque las plagas fueron muchas, sin querer soltar al pueblo de Dios. Ellos se beneficiaban constantemente de lo que ellos hacían, de su trabajo, de su fuerza, de todo lo que ellos hacían, se sustentaban por el trabajo que ellos hacían, ¿sí? Es más, si vamos a la historia, vemos de que la manera en la que Moisés se va fue por a causa de esto. Él mató a un hombre, ¿por qué? Porque estaba viendo cómo estaba siendo maltratado por los mismos egipcios. Vio que el hombre de donde él venía, de sus raíces, estaban siendo maltratados por los egipcios, ¿sí? Eso está en Éxodo 3. Vamos a leerlo. Éxodo 3. Del 3 al 5. ¿Por qué quiero leer esta parte? Porque muchas veces somos como Moisés en ese momento. Queremos cumplir el propósito que Dios nos demandó a nuestro tiempo, a nuestra manera y con nuestra propia justicia. Pero Moisés todavía no estaba listo. Vemos ahí, lo tienen ya, Éxodo 3, del 3 al 5. Dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y acá vemos algo que es una palabra que normalmente la escuchamos, es muy conocida por nosotros, pero vemos algo muy necesario de decir.
que él tenía. ¿Sí? Tenía que sacar las vestimentas, todo lo que él traía de la tierra donde había sido criado, tenía que sacarlo. Y esto es una comparativa que me gustaría hacer de nosotros mismos. Cuando nosotros estamos en la iglesia, hay costumbres, hay formas, hay maneras que debemos despojarnos de eso, porque el lugar donde estamos, el lugar en el que vivimos y el lugar que somos, porque somos templo de Dios, es santo. Entonces, mezclar el calzado que viene del mundo, ¿no? Que en este caso es lo que representa él, aquello que con lo que él andaba cotidianamente en tierras que no eran de Dios, era necesario despojarse de lo que él todavía tenía en su corazón de los egipcios, ¿sí? Entonces, como primer tip o como primer punto es despojémonos de lo que todavía nos queda del mundo, esas costumbres, esas maneras, esas palabras, esas vestimentas, aquellas cosas que nos hacen o nos representan o nos identifican como personas del mundo, ¿sí? El plan de Dios no se trataba solo de liberar, sino de formar a un pueblo, ¿sí? Si hubiera sido solo liberar, los liberaba, no había tanto yo, mataba a todos los que tenía que matar y listo. Y quedaban personas a la deriva con costumbres que no provenían de él. Su plan era mayor, era liberarlos, pero que sea su pueblo. Y para ser el pueblo de Dios, debemos despojarnos de las cosas que no provienen de él. Amén. Si vamos a comparar dos historias, como les decía, el origen del origen, cuando Dios se lo promete a Abraham, entre Abraham y Moisés tienen entre 600 y 700 años de diferencia. Si eso hubiese sido la voluntad del hombre, ¿qué posibilidad había de que esto suceda tal cual Dios lo había dicho? Cuando es la obra de Dios, no se aferra a nuestro tiempo. Siempre lo hablamos, ¿no? El tipo Kairos del Señor. Si fuera una obra del hombre, probablemente la voluntad en algún momento hubiese caído. Incluso vemos que el pueblo de Israel constantemente dice, no, pero ya teníamos por lo menos cebolla, no, pero ya teníamos esto, teníamos lo otro. Constantemente en su corazón todavía anhelaban volver al lugar donde Dios los había liberado. ¿Sí? No había posibilidad de que Abraham y Moisés hagan bajo su voluntad y que coincida después de 600 y 700 años. Pero era la voluntad de nuestro Padre, ¿ven? Por eso es que sucedió. Él es tan perfecto y su amor es tan inmensurable, es tan grande, es tan inexplicable, que todo lo que Él hizo, o todo lo que vos viviste, sea bueno o sea malo, era necesario. Si venís de Egipto, si venís del mundo, si venís con cosas que vos decís, es necesario. ¿Por qué viví esto? ¿Por qué pasé esto? ¿Por qué en estas situaciones? No era necesario. No era necesario que me pase esto en mi niñez, no era necesario que pase esto con mis papás. Déjame decirte que era necesario. ¿Por qué? Porque es la voluntad del Padre que hoy estemos acá. Es la voluntad de Dios que hoy estés acá y entiendas. Hay que sacar a Egipto de tu corazón, hay que sacar al mundo, hay que sacar todo aquello que nos ata y nos une al mundo y no nos hace hijos de Dios, ¿sí? Amén. Todo lo que vivimos es necesario y es necesario también que lo comprendas, porque la voluntad del Señor es buena, agradable y Perfecto. Y anoté una frase con la cual comencé esta palabra que me gustaría revelársela, es la Pascua no era solo una fiesta, era un recordatorio constante de que Dios libera, restaura y cumple sus promesas. Amén. ¿A qué voy con esto? Dios liberó al pueblo. Él restauró su relación, porque cuando ellos fueron al desierto, el lugar en que cualquier persona que está acá, o sea, con el calor que sentimos hoy, con la humedad, imagínense lo que era en un desierto, sin agua, sin recursos, nadie quería estar ahí, pero ahí estaba la presencia del Señor. Entonces Él restauró una relación con su pueblo y Él cumplió la promesa, aunque hayan pasado 600, 700 años después, Él la cumplió. Entonces, no sé qué es lo que están pasando ustedes. Si bien hablamos algunas cosas con algunos, o sea, si bien establecimos alguna relación con algunos o con quienes nos permitan, pero Dios es el que más sabe en qué área necesita ser revelado, en qué
voluntad, sino bajo la voluntad de Él. Porque si fue por la voluntad de Moisés, mató a uno, salió corriendo, estuvo días en el desierto. ¿Por qué? Porque lo quiso hacer a su tiempo. Pero la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, tanto que muchas veces, incluso cuando nos equivocamos, Él nos dice: no, es por acá. Primero necesitas un tipo de preparación, primero necesitas despojarte de todo lo que no te sirve, aprender quién soy yo, aprender mis costumbres y después cumplir el propósito. Amén. Amén. Entonces esa es la primera etapa en la que vemos en el Antiguo Testamento, es la primera celebración, y el contexto era totalmente diferente a la segunda, que es donde vamos a ir ahora. En la primera Pascua era una situación de emergencia, porque si ellos no lo hacían en ese momento, en ese día, sus primogénitos también podían llegar a morir, ¿sí? Entonces era una situación de emergencia, el pueblo ya no estaba siendo oprimido esta segunda vez porque estaba en el desierto. Estaban siendo guiados por Dios, descubriendo quién era Dios, su poder, su grandeza. Pero esta segunda vez, la cual vamos a encontrar en el número 9, por si lo quieren ir buscando, esta segunda vez lo hacían de una forma ordenada, consciente. La Pascua se establece como una práctica continua. Ellos, yo me imagino, ¿no? O situándome yo en ese lugar, digo, bueno, Dios nos liberó de esta manera. Pero cuando lo tuvieron que volver a hacer al año próximo, entendieron que era algo que tenían que hacerlo de manera continua, ¿sí? Dios les estaba mostrando que no era algo excepcional de una sola vez, sino una práctica continua y una memoria permanente, ¿sí? Tiene el número 9, números 9 del 1 al 5, vamos a leer. ¿Lo tienen? Dice: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí. En el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo, el 14º día de este mes, entre las 2 tardes. La celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes, la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Amén. Como les decía, el pueblo ya estaba tranquilo, ya estaba comprendiendo que no era algo que lo hicieron simplemente para salir de Egipto, era algo que se había establecido como algo continuo, como algo consciente, como algo para traer a memoria que Dios, de dónde Dios lo había sacado. Y es ahí donde me gustaría decirle, o Dios me ministraba, es: nunca te olvides de dónde Dios te sacó. Nunca te olvides del lugar de donde saliste. Constantemente o siempre tratamos de predicar el manso y humilde. Y en esa humildad tiene que haber el: wow, Dios me sacó de esto. Dios me sacó de las adicciones. Adicciones muchas veces visibles, notorias para los demás, pero hay adicciones que no son visibles, son silenciosas, son cosas que solamente sabes vos en tu corazón, la persona a la que se lo confesó el Señor. Entonces es necesario siempre traer a memoria, siempre recordar de dónde Dios nos sacó, de lo bueno que Él fue con nosotros al traernos a Él, lo bueno que Él fue con nosotros y recordar lo bueno que fue en los momentos que nos dio esas segundas oportunidades como se la dio a Moisés, ¿sí? Amén. Pero hay un versículo que a mí me dije, uy, me dio ese temor divino, que está un poquito más adelante, en el 13 del mismo capítulo, y considero que es importante que lo leamos. Dice, ¿fue bien de tiempo, no? Dice, el 9:13, mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, los pongo otra vez en contexto. Había personas que estaban de viaje, había personas que estaban siendo impuros en ese momento porque habían tocado cadáveres muertos, habían muerto familiares de ellos, entonces
yo les preguntaba cuando Dios da la orden de que vuelvan a celebrar la Pascua, ellos preguntaban, pero soy impuro, que no la voy a poder celebrar. Entonces Jehová le da esa segunda oportunidad a estas personas y les dice, sí lo van a hacer en el mes siguiente, en la misma fecha. Pero, y las personas que están de viaje, cuando vuelvan también lo podrán hacer. Y ahí va el 13, mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, no deje de celebrar la Pascua. Si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová. El tal hombre llevará su pecado. Amén. Y ahí yo dije, lo importante que era en ese momento y que es para nosotros traer a memoria qué es la Pascua. Traer a memoria quiénes somos. ¿Por qué? Porque nos da identidad. No es simplemente una celebración de, bueno, vamos a estar 3 días festivos, vamos a hacer una obra, vamos a ver una coreografía de danza, nos vamos a poner más lindos y ya está. No, es la verdadera importancia de entender que Dios nos liberó, de traer a memoria todo lo que Él hizo por nosotros. Que seguramente hoy en la segunda parte lo voy a explayar un poco más porque estamos hablando de Cristo, ¿bien? Pero es necesario traer a memoria y constantemente entender que es importante para nosotros celebrar la Pascua, ¿sí? Esto es importante para aferrarnos al plan, el deseo del corazón de Dios. Él en su momento, hace muchos años atrás, estableció que lo celebremos. Ese era el deseo de su corazón, ese es el deseo de su corazón. ¿Por qué no lo vamos a hacer? La primera vez que el pueblo lo celebró fue para liberar, para la salida, pero la segunda vez fue para recordar. Y así tiene que ser en nuestras vidas. Bueno, anoté ciertos puntos, si ustedes lo quieren anotar. Vemos cuando venimos a Dios, aprendemos por primera vez lo que es la Pascua. Pero la segunda vez que vivimos las Pascuas, somos conscientes y recordamos de dónde Él nos sacó. Hagamos memoria de Egipto, de donde Dios nos liberó. Hagamos memoria de las cosas que hemos hecho por nuestra voluntad y de aquellas personas que hemos lastimado en el camino por no saber o por no estar listos. Hagamos memoria de la voluntad de Dios fue tan grande que no importó nuestros errores, sino que Él nos guió confiando en nosotros para que cumplamos el propósito. Amén. Amén. Entonces, en esta primera parte, la importancia de el origen, del porqué, del cómo, pero también de no olvidar, de traer a memoria lo bueno y lo malo que hemos pasado y entender que estaba dentro del propósito del Señor, que está dentro del plan del Señor y que es necesario para que cumplamos el propósito. Ha sucedido tiempo, muchos nos hemos golpeado por querer hacer nuestra voluntad, muchos nos hemos frenado por decir, no es el tiempo cuando Dios está diciendo que es ahora. Muchos dijimos, es ahora, Dios, no es el tiempo. Nos golpeamos básicamente porque sí, porque somos así, porque somos verdes. Pero es necesario entender y traer la memoria de que Dios es tan bueno, es tan agradable, es tan perfecto lo que Él piensa de nosotros que aún nosotros mismos no lo creemos. Decimos, pero ¿de verdad me estás diciendo eso? ¿De verdad es esto lo que voy a hacer? Pero si fue tanto el tiempo que había entre Abraham, que había sido la primera promesa, y Moisés, ¿qué diferencia hay de las promesas que hay acá que se cumplan hoy en día nosotros? No hay diferencia. Amén. Entonces, los invito a que se pongan de pie. Yo sé que esto va a continuar, yo sé que hay más que vamos a recibir, pero en este primer tiempo oremos y traigamos a memoria, estamos agradecidos por donde Dios nos sacó. Traigamos a memoria, como les decía recién, a aquellas personas que por ahí fueron lastimadas en los momentos que creímos que estaba bien hacerlo bajo nuestra voluntad. También es el momento de perdonar y de pedir perdón, ¿sí? Y de entender que todo lo que vivimos es necesario para el propósito